Cada día se consumen más de 2 millones de bolsas de Takis en todo el mundo. Su crujido inconfundible, ese polvo picante que se pega a los dedos y su sabor explosivo lo han convertido en uno de los snacks más adictivos del planeta. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican realmente? ¿Qué tienen que, una vez que pruebas uno, simplemente no puedes parar? Pues bien, hoy viajaremos a México, hogar de la mayor fábrica de Takis del planeta, donde cada día se producen más de 20 toneladas de chips listos para ser empacados, distribuidos y devorados. Así que prepárate, porque hoy vas a descubrir cómo se producen de forma masiva uno de los snacks más ardientes del mercado. ¡Comenzamos! Paso número 1. Recolección del maíz. Todo comienza en los inmensos campos de cultivo del Bajío mexicano, donde el calor aprieta y la tierra es fértil. Se cultiva el ingrediente base de cada taqui, el maíz. En una sola hectárea puede haber más de 60.000 plantas, y cada una produce al menos una mazorca cargada de granos, lo suficiente para producir aproximadamente 3 bolsas de chips. Takis trabaja exclusivamente con proveedores certificados que cultivan una variedad especial de maíz duro y con alto contenido de almidón, ideal para lograr esa textura crujiente y firme que distingue a los takis. Una vez que los granos alcanzan su punto exacto de madurez, comienza la cosecha. Enormes cosechadoras automatizadas recorren los campos a gran velocidad, recolectando mazorcas, separando los granos en tiempo real y almacenándolos en compartimentos internos. Estas máquinas pueden recolectar hasta más de 20 toneladas de maíz por hora, sin detenerse ni un solo minuto. Cuando los depósitos están llenos, descargan su contenido en gigantescos camiones de carga que transportan todo el maíz recién recolectado directamente hasta la planta de procesamiento, donde dará comienzo la transformación de esos granos en los deliciosos takis. Paso número 2. Llegada a la fábrica y preparación de la masa. Una vez que los camiones llegan a la fábrica, comienza el verdadero proceso. Cada unidad descarga toneladas de maíz recién cosechado en enormes depósitos de acero inoxidable, donde el grano inicia su proceso de transformación. Primero, pasa por un sistema de limpieza industrial de alta potencia, donde corrientes de aire, vibración y filtros mecánicos eliminan cualquier resto de mazorca, polvo, piedras o impurezas llegadas del campo. El objetivo es dejar el maíz perfectamente limpio, sin nada que pueda afectar la calidad final del producto. Luego comienza uno de los pasos más importantes, la nixtamalización, un proceso ancestral adaptado ahora a escala masiva. El maíz se introduce en grandes tanques, donde se cuece con agua caliente y cal, lo que ablanda el grano, mejora su sabor, facilita la molienda y aumenta su valor nutricional. Tras la cocción, el maíz se deja reposar y luego se enjuaga nuevamente para eliminar cualquier exceso de cal. De ahí pasa a molinos industriales, donde se tritura hasta formar una masa densa y sin grumos. Este punto es crítico. Si la masa queda demasiado seca, los chips se rompen al freírse, y si queda demasiado húmeda, no alcanzan la textura correcta. Para ello, sensores digitales y operarios especializados controlan en tiempo real la temperatura, la humedad y la consistencia de cada lote. Todo debe quedar perfecto, y una vez que la masa está en su punto exacto, lo siguiente es darle forma a los takis. Paso número 3. Moldeado de los chips. Con la masa ya preparada, comienza uno de los pasos más satisfactorios del proceso, darle forma a los takis. La masa se extiende sobre una cinta transportadora metálica, formando una lámina continua, delgada y perfectamente nivelada. A diferencia de otros snacks, aquí no se busca cortar triángulos ni círculos. Los takis tienen su forma tan particular gracias a un sistema de corte y enrollado exclusivo, diseñado para lograr esa apariencia de tubo o espiral cerrado. Primero, la lámina de masa avanza hacia una cortadora automática, que la divide en miles de rectángulos pequeños, de tamaño idéntico y grosor uniforme, aproximadamente 1 milímetro de espesor por 5 centímetros de largo. Estos rectángulos son empujados hacia una serie de moldes cilíndricos rotativos, que enrollan la masa aún cruda con precisión milimétrica, formando ese característico tubo que hace únicos a los takis. Cada línea de producción puede moldear más de 6.000 piezas por minuto, una tras otra, como una ráfaga perfecta de tubos idénticos saliendo sin pausa. Aunque ya tienen su forma, en este punto todavía no tienen color, ni textura, ni sabor. Son solo rollos de masa blanda y pálidos, así que es momento de darle vida a cada taqui. Paso número 4. Horneado y fritura. Ahora que los chips ya tienen forma, llega el momento de convertirlos en algo comestible, crujiente y mucho más apetecible. Primero, los takis crudos pasan por un horno industrial a más de 300 grados Celsius, donde se hornean durante aproximadamente 5 minutos. Este horneado inicial no les da color ni sabor, pero cumple una función clave: eliminar la humedad interna, endurecer la masa y prepararlos para la fritura, sin que se rompan ni pierdan su forma enrollada.
Una vez fuera del horno, los chips avanzan sobre una cinta transportadora metálica que los lleva directamente a la zona de fritura, una piscina de aceite vegetal a más de 180 grados, donde serán sumergidos durante apenas unos segundos. Ahí ocurre la magia. Los Takis se inflan ligeramente, se doran de forma uniforme y desarrollan esa textura ultra crujiente que los hace tan adictivos. El sonido, la dureza y el mordisco característico, todo se define en este proceso. El aceite se filtra y renueva constantemente para mantener su pureza y evitar sabores extraños o contaminación cruzada. Una vez fritos, los chips suben por cintas inclinadas con rejillas metálicas que permiten que el exceso de aceite escurra completamente antes de avanzar al siguiente paso. En este punto ya están perfectamente cocidos, secos y crujientes, pero aún no saben a nada. Ahora sí, ha llegado la hora de darles su sabor y convertirlos en verdaderos Takis. Paso número 5. Añadido del sabor. Los Takis recién fritos ingresan a enormes tambores giratorios de acero inoxidable que funcionan como una especie de lavadora de snacks, pero en vez de agua usan una tormenta de polvo picante. Mientras los chips giran lentamente dentro de estos cilindros, una niebla fina de condimento en polvo los cubre por completo, asegurando que cada uno reciba su dosis perfecta de sabor. Cada variedad tiene su propia fórmula secreta, desde el clásico fuego hasta combinaciones intensas con limón, chile habanero, queso nacho o incluso el típico Blue Heat. Cada mezcla es creada por tecnólogos alimentarios que ajustan con precisión la sal, la acidez, el picante y el dulzor para provocar un impacto inmediato al primer bocado. Y sí, ese polvo delicioso que se te pega en los dedos tampoco es casualidad. Según estudios sensoriales, esa sensación mejora la conexión emocional con el snack y te hace querer seguir comiendo más. Incluso hay sistemas que verifican la cantidad de sabor aplicado por lote para que cada bolsa tenga la misma intensidad de sabor, sin importar si la compras en México, España o Estados Unidos. Con su forma enrollada, su textura crujiente y su sabor explosivo, los Takis están casi listos, pero antes de llegar a tus manos, todavía tienen que pasar la prueba más exigente. Paso número 6. Inspección y control de calidad. Aunque ya están fritos, sazonados y perfectamente formados, los Takis todavía no pueden ser empacados. Antes deben superar una de las etapas más exigentes de todo el proceso, el control de calidad final. Los chips avanzan a toda velocidad sobre cintas transportadoras, mientras un sistema de cámaras de alta resolución y sensores ópticos analiza cada Taki, uno por uno, buscando defectos en la forma, el color o la cantidad de sabor aplicado. Si algún chip está roto, mal enrollado, poco sazonado o simplemente no cumple con los estándares, se expulsa automáticamente de la línea y se dirige al sistema de reciclaje. Pero no todo depende de las máquinas. Operarios expertos toman muestras aleatorias de cada lote y las someten a una inspección detallada, donde se examinan el color, la textura, el grosor, el aroma e incluso el sonido que hacen al romperse. En algunos casos se prueban directamente para garantizar que el sabor, la intensidad del condimento y el crujido sean exactamente los esperados. Solo los Takis que superan todas estas pruebas continúan su camino hacia el envasado y los demás no llegan nunca a la bolsa. Con todo listo, es momento de sellarlos, empacarlos y mandarlos al mundo. Paso número 7. Envasado y distribución. Una vez superado el control de calidad, los Takis finalmente están listos para ser empacados. Los chips aprobados descienden por tolvas metálicas hacia máquinas empacadoras automáticas que trabajan sin pausa, a velocidades impresionantes. Cada bolsa se llena con la cantidad exacta de producto, se inyecta con nitrógeno alimentario para conservar el crujido y se sella al vacío en milésimas de segundo, manteniendo todo el sabor y la textura como recién hechos. Luego, las bolsas se etiquetan, se agrupan por lotes y se embalan en cajas que se cargan en camiones de distribución listos para salir hacia supermercados, tiendas, gasolineras y máquinas expendedoras de todo el mundo. Y lo más increíble es que desde que el maíz entra a la fábrica hasta que un Taki está empacado pueden pasar menos de 30 minutos. Solo una planta de producción puede fabricar más de 500.000 de chips de Takis por hora, suficientes para llenar casi 20.000 bolsas en 60 minutos, una cifra realmente impactante. Y así es como un simple grano de maíz termina convertido en uno de los snacks más intensos y adictivos del planeta. Para finalizar, cuéntanos, ¿te imaginabas todo este proceso? ¿Cuáles son tus Takis favoritos? Déjanos tu respuesta en los comentarios y si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo recorrido por la fábrica.